Bienvenidos otra vez a esta sección que quién sabe cómo se llama. No tenemos nombre Todavía no la bautizamos. Entonces, Ya lo haremos. pueden mandarnos ustedes sus sugerencias y vemos, ¿no? Vamos a rifar algún premio al gran ganador, al mejor nombre para esta sección. Hoy vamos a estar hablando sobre la vivienda social en México. Creo que es un tema bastante interesante, importante también en México, y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos, por lo menos en la Ciudad de México. No sé si tengas otros datos en la República, pero en la Ciudad de México hay muchos ejemplos de vivienda social, sobre todo en el siglo XX. Surge en la Ciudad de México, bueno, ya lo vamos a ir platicando, surge aquí porque pues toda la gente empieza a migrar a las grandes ciudades. Entonces surge aquí, pero después nace el Infonavit y empieza a poblarse el país entero de vivienda social. Sí, es un tema muy interesante. A mí me gusta porque nos habla de lo que estaba pasando también en el mundo. Estaban pasando mil cosas en todos lados. Aquí acabamos de salir de la revolución. Entonces era como una vorágine de eventos que estaban pasando en todos lados. Eso me parece bien interesante. Sí, yo creo que era una cosa que estaba pasando a nivel mundial, donde la gente que vivía en la zona rural estaba empezando a emigrar a la zona urbana, ¿no? Porque empieza la industrialización de las cosas, entonces se requerían de nuevas fuerzas de trabajo. Entonces la gente empieza a migrar, y no estoy hablando de México, estoy hablando de otros lugares del mundo. Empiezan a viajar hacia las urbes, empiezan a solicitar dónde vivir, ¿no? Y en ese momento pues no había ni una regulación, no había tampoco una arquitectura para eso. Entonces pues lo que sucede es que acababan rentando cuartos, ¿no? Lo que conocemos de estas vecindades, por ejemplo, del centro histórico o sus alrededores, ¿no? Cuartos en edificios donde estaban hacinados con otras familias, ¿no? Entonces eso fue lo que primero se empezó a ofrecer a la gente. Y que además eran casas que habían sido casas antes, entonces no estaban adaptadas para recibir a tantas familias. Esto era un desastre. Así es. Sí, definitivamente. Algo estaba pasando en todo el mundo, y también en las academias de arquitectura de todo el mundo la vivienda empieza a ponerse ya sobre la mesa. No la vivienda que conocían aquí, que de hecho en México empezamos a tener como dos grandes movimientos. El neocolonial, que se dedica a los edificios públicos tipo Palacio Nacional, las casas de Lomas de Chapultepec, y la otra parte que dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con los hospitales, con la educación y con la vivienda social? O sea, sí hay una cara de los arquitectos que voltea a ver a la vivienda social, que ya se pone sobre la mesa, que te habla de metros cuadrados mínimos, de mucha gente viviendo en el mismo espacio, porque pues sí, o sea, no son las mismas condiciones de la gente de campo la que se viene a vivir a la ciudad, ¿no? Aquí todo cambia. Así es, pero eso llega porque, bueno, sucede la Revolución Mexicana en México, y entonces empiezan a regularse muchas cosas, ¿no? Una nueva constitución de 1917, donde se plantea una nueva forma de vivienda, ¿no? Sí. Y por ahí del veintitantos se empiezan a cuestionar estas cosas. Exacto. Para producir una casa digna, ¿no? O lo que ellos llamaban digno, ¿no? No sé si es la palabra correcta, pero no sé lo que ellos pensaban que era digno, ¿no? Sí, tengo ahí mis dudas. Digna en aquel momento, sí. Ahorita vamos a platicar un poco sobre todo el programa arquitectónico que sí se buscaba, que fuera una vivienda digna, incluso con un metraje cuadrado mínimo. Hay que tener bien claro que México llevaba 100 años de ser México. Veníamos de la independencia y la revolución, que prácticamente en la historia como que se unen revuelta tras revuelta. Ya traíamos algunas constituciones detrás, y lo que dices, desde la del 17 ya se ponen 2 artículos con temas de vivienda. Entonces ya como que desde ahí, desde el 17 empezamos a voltearle la cara. Y después en el 23 me parece, ¿no? Que Obregón Santa Cilia llega a gobierno, y es cuando dice, necesitamos ponernos las pilas para hacer algo con la vivienda social. Pues esta gente ya no puede seguir llegando, y nosotros sin ofrecerles algo a cambio, ¿no? Sí, no, bueno, aparte a veces vemos las fotos pues de esa época y decimos, ay, la nostalgia, qué bonita ciudad, pero no, en realidad era una ciudad sucia, sin muchos servicios de desagüe, de agua. O sea, era pues yo creo que un poco desordenado, sí, ¿no?
siempre vamos a romantizar el pasado. Sí. A mí esas épocas me parecen súper nostálgicas y sí, pero claro, si vivías en las lomas, no en los jacales de los que hablan. No, bueno, y Con la tampoco, garreta. tampoco, porque al final del día también apenas estas nuevas tecnologías empezaban a implementar, Claro, ¿no? Entonces, sí. no teníamos las comodidades que tenemos hoy. No, a mí me hubiera gustado vivir en aquella época con las comodidades de ahora. Ah, No, bueno, qué eso chulada. sí. Por lo menos con los bigotes y los trajes, pues sí, depende. Otra cosa sería, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría también decir o preguntar qué es la vivienda social, ¿no? Porque a veces confundimos, ¿no? La vivienda social, la vivienda de interés social, la vivienda popular, ¿no? Entonces creo que sí tiene como una definición muy clara, y la vivienda social es la que está hecha por el Estado, ¿no? Sí, la que tiene recursos sí. del Estado para llevarse a cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un dato que del 2017, no sé si ya cambiaron las cosas, pero del 2017, por ejemplo, la CEDUBI define la vivienda social define la vivienda de interés social como vivienda construida por empresas o el gobierno para cubrir la demanda social, cumpliendo con los requisitos mínimos para habitarla. Que bueno, después veremos cuáles son esos requisitos mínimos, ¿no? Ahora. ¿Y bueno, cuáles ahora, eran en aquel claro, entonces? exactamente. Y por ejemplo, otro dato, la CONAVI, igual del 2017, dice vivienda con una superficie de construcción variable entre 31 y 45 metros cuadrados. Que yo no sé si ahorita eso sería parte del... Vigente. Exacto, yo no creo que lo mínimo para una casa habitación son 45, creo, o 55. Sí, por ahí Habrá debe que ver. haber. Está bien interesante, ¿no? Porque son 100 años después, exactamente 100 años después de la Constitución, que ya te marca que debemos dotar a las comunidades de vivienda digna y higiénica sobre todo. O sea, a mí me pareció muy fuerte encontrar esta palabra de la higiene, porque te habla de lo que se estaba viviendo en el contexto, ¿no? Lo que decías, la gente viene del campo, viene con unas formas de vida muy diferentes a las que se dan en la ciudad, y claro que la higiene era importantísima. De hecho, Carlos Obregón Santacilia entra a Salubridad, ¿no? No recuerdo la institución, pero bueno, sí, entra para sacar el concurso, ¿no? Ajá. Bueno, sí, saca el concurso de la vivienda obrera mínima y ya nos estamos revolviendo, pero bueno, en 1930, Carlos Obregón Santacilia convoca al concurso para la vivienda obrera mínima y entran como varios arquitectos a estos temas. El que gana es Juan Legarreta. Arquitectos jóvenes, ¿no? Sí, eran puros arquitectos jóvenes, estamos hablando que tenían 30, 35 años cuando mucho. Gana Juan Legarreta, que además me parece buenísimo porque en 4 manzanas mete 120 viviendas. O sea, para aquel entonces era cómo vas a meter en 4 manzanas a tanta gente, ¿no? Ahí nada más dando datos técnicos sobre estas viviendas, mete 120 viviendas de 3 tipos. Una que era de un nivel y eran 54 metros cuadrados, casi 55 metros cuadrados, estamos hablando de mucho más de lo que se está usando ahorita. Otra que era de 2 niveles con 44 metros cuadrados, pero además incluía un espacio de taller o comercio, una especie de taza y plato de las de aquel entonces. Sí. Y otra el tercer tipo, que son 2 niveles en 66 metros cuadrados. O sea, además tenían para escoger. Y el punto era que fuera muy fácil reproducirlas, que no costara tanto, que creo que ahí está el secreto del éxito de estas viviendas, que era muy fácil reproducirlas y que las podías poner en cualquier punto. Sí. Ya como opinión personal, yo creo que se ha desvirtuado un poco esto de reproducirlas y que ahora vemos... Y al costo mínimo. Exacto, al costo mínimo, al espacio mínimo, a la calidad mínima, ya no estoy tan segura de que sean dignas. Sobre todo porque son otros... es otro contexto, ¿no? En ese entonces veníamos de una revolución, el país estaba en ruinas, ¿no? Y teníamos que resolver un problema que estaba ahí ya latente, sin dinero, ¿no? Pero bueno, sí, se llevó al extremo, donde al grado que hacemos casas con el mínimo, y eso no debería ser, ¿no? El mínimo es como para decir, bueno, hasta aquí, pero no es una regla, ¿no? Exactamente, exacto. Además, bueno, ahora la explosión demográfica ya está más que controlada. A mí lo que me parece sorprendente es que Juan Legarreta estaba metiendo 6 personas en una casa de 55 metros cuadrados. Sí, para resolver el problema que se estaba viviendo me parece una solución excelente.
pero no quedarnos ahí. Sí, justamente también, ahorita que dijiste esto de que era de un nivel o dos niveles, ¿no? Por ejemplo, la vivienda social que ha hecho varias instituciones de México, pues justamente empezaron con esto, con las unifamiliares, ¿no? Entre comillas, como casas pequeñas, pero después se fueron haciendo otro tipo de conjuntos, como por ejemplo conjuntos mixtos, donde era unifamiliar con multifamiliar, vivienda unifamiliar aislada, vivienda unifamiliar agrupada, dúplex, vivienda multifamiliar, conjunto horizontal, conjuntos verticales y conjuntos mixtos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí ha habido a través del siglo XX y después de la institucionalización del país, pues varias de estas instituciones que han aportado dinero para generar vivienda para sus trabajadores, que en realidad la mayoría de las viviendas sociales o todas las viviendas sociales han sido para los trabajadores. Exactamente, que ya se veía venir desde el tema de las fábricas textiles, ¿no? En Puebla tenemos muchísimas fábricas textiles y tenemos las casas de los acasillados. Alrededor de las fábricas textiles había pequeños módulos de vivienda que el propietario de la fábrica tomaba la responsabilidad de dotar de vivienda a sus trabajadores. Ahí el tema político es muy interesante porque es como aventarse la bolita. ¿A quién le toca? Yo como patrón pongo una parte y te apoyo a ti, gobierno, para que construyas y cómo lo vamos a desarrollar y quién se va a encargar de los diseños. Es una parte compleja que siento que hasta la fecha sigue sin resolverse muy bien y seguimos lucrando con el espacio mínimo, pero sí es bonito rastrear desde dónde viene, porque incluso desde el tema de las haciendas, estamos hablando siglo XVII, XVIII, ya había calpanerías donde vivían los trabajadores de las haciendas. Luego estas calpanerías evolucionan, se vuelven los poblados, las haciendas tienen que donar estos terrenos para que se hagan los fondos legales, toda una historia. Pero ya es como el tatarabuelo de la vivienda social, ¿no? Pero en este caso, ya a partir de 1917, mucho más regulada, ya con artículos en la Constitución que defienden al trabajador. Ahora, como diseñadores, tú sabes que no es lo mismo trabajar con una planta libre y los metros que quieras a ponerte a diseñar espacios con los metros cuadrados mínimos. A mí las soluciones que dan los arquitectos, porque participan en este concurso Juan O'Gorman, o sea, imagínate nada más la playa de que se presenta ahí. Sí. Juan O'Gorman, Juan Legarreta y Yáñez. Exacto. La solución que da Yáñez al baño, o sea, es de volverse loco. 3 personas que pueden estar ocupando el mismo módulo de baño al mismo tiempo. Sí, como todo un hotel, como un hotel. Exacto, todo con una puerta. O sea, sí. El movimiento de una puerta, el abatimiento de una puerta. Cerraba un espacio y abría otro. Exactamente. O sea, si eso no es funcionalismo, no sé qué es. Claro. Porque era el aprovechar cada centímetro cuadrado. Ahora, otra cosa que me gusta de lo que mete Juan Legarreta es que, y nos habla mucho del contexto social que se vivía, la mamá en el centro de todo. O sea, la cocina tenía una visión periférica de todo lo que estaba pasando, sí. ¿No? O sea, a lo mejor en estas fechas dices, no, la mujer, no sé qué, pero bueno, en aquel entonces la mamá en el centro del departamento podía estar viéndolo todo. Después, la recámara principal se manda a un espacio aparte, lejos de las otras recámaras, y pone el texto así, entre comillas, para, era una palabra muy chistosa, para inhibir la promiscuidad o no sé qué cosa. Bueno, el punto es para darle privacidad, ¿no? Claro, sí. Y las recámaras de los hijos aparte. O sea, era un programa sí con lo mínimo, pero pensando en la dignidad de la familia. Claro. Y eso a mí me encanta. No, pues ese es el chiste del diseño, ¿no? Lograr la comodidad y el confort en espacios mínimos, ¿no? Sí. También estaban a la vanguardia, porque creo que también otro de los conceptos era tener sol y ventilación, ¿no? Pase hasta el siglo XXI eso. Es que volvemos otra vez al tema de la higiene. ¿Qué te recomendaban ahorita con la pandemia? Sí. Hay que tener todo ventilado, que esté todo limpio, y el sol sabemos que mata a todos los bichos. El cloro natural. Exactamente. Pues ahí está, sol y ventilación, sí, tenían que estar bien orientadas y todo. Yo veía que el concurso no lo gana Juan O'Gorman, a pesar de que su diseño era muy bueno, porque lo hizo demasiado estético y era muy caro. Entonces también esa parte de sí lo vamos a hacer funcional, que le sirva a una familia que viene del campo, pero que lo podamos repetir lo más rápido y lo más fácil y lo más económico posible, ¿no? No, pero eso sí, del sol y la ventilación está buenísimo.
Bueno, y después de eso, o no sé si quieras agregar más de este tema, pero después de eso creo que la máxima expresión de la vivienda social pues llega en los 50, 60 pues, con el superarquitecto Mario Pani, que hace todo, ¿no? Es un Sí. arquitecto de estado donde pues lo contratan para hacer todo, prácticamente la mayoría, ¿no? Los grandes multifamiliares, repitiendo las técnicas de Le Corbusier, ¿no? De ese momento que él proponía, ¿no? De estas ciudades pues como inteligentes, Sí. todo en el mismo lugar, Todo con plantas agrupado. libres, con todos los servicios adentro, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí. arranca con un no me acuerdo cuál fue el primero, si el Miguel Alemán. Creo que fue entre el Miguel Alemán y la Unidad Modelo, que son sus primeros, el primer multifamiliar. Creo que fue el Miguel Alemán, que fue el primer multifamiliar a nivel Latinoamérica. Entonces, pues bueno, estábamos Y igual. nadie se la creía. No, yo creo que ni él, ¿no? No. A nosotros nos contaba Carlos González Lobo. Dice, es que él llegó con unas fotos Sí. a Francia y le dijeron, ay, qué bonita tu maqueta. No, es que no es una Ya maqueta, está hecho. es que no te puedo creer que eso ya esté construido y funciona y así, Sí. no sé cuánto, pero que todo el mundo en Francia le decía, qué chula tu maqueta. Sí, de hecho él duplicó la cantidad de gente que podía ocupar estos edificios, ¿no? O sea, creo que el proyecto era para, no sé, no tengo el dato preciso, pero el gobierno le pedía para tantas personas y él dijo, no, yo voy a meter el doble o casi el doble, ¿no? Entonces, pues por eso se le abren los ojos a estas instituciones y lo contratan. Y se convierte prácticamente en el que hace el centro, el CUPA, que es el Miguel Alemán, la unidad modelo, el multifamiliar Juárez y el conjunto urbano Nonualco Tlatelolco. Pasé por ahí hoy en la mañana y sigue siendo impresionante. No, es impresionante, y eso que creo que ya no, 2 edificios son los que no están, ¿no? Sí, pero no sé, el ver la repetición de los edificios, además tiene mucho ritmo, no sé, son edificios muy bonitos, muy bonitos. Sí se preocupaban por la parte estética, o sea, creo que sí, también era lo mínimo, tenía que cumplir más con la función que con la estética, pero no la dejaban de lado. O sea, tenía Bueno, algo. no sé si tengas el dato de cuánto miden los departamentos del CUPA, por ejemplo, pero yo he entrado ahí y son departamentos de 2 pisos, ¿no? Nada de 55 metros, yo creo que miden más, divididos en 2 pisos, algunos, a lo mejor hay otros de una planta, pero, pero bueno, ya no hay casas de interés social de ese tamaño. Sí, no. Es más, olvídense de interés social. Un departamento en la Roma Condesa es de No, 60, 70 metros y no tiene nada que ver con esto. Nada que ver. Y está todo encima de todo. Y nada de Exacto. circulaciones y nada de nada. Hay un par de documentales buenísimos en TV UNAM sobre Tlatelolco. Vamos a poner las ligas, porque de verdad son muy buenos. Y hay uno que es cómo se vive desde dentro de los departamentos. Son como 12, 15 departamentos diferentes y cómo cada familia lo va adaptando a lo que necesita, ¿no? Cómo cada quien le va dando vida a los espacios y aunque ves la misma ventana con la misma vista, cada familia va haciendo de su espacio algo diferente, que es lo que me parece mágico de este tipo de conjuntos, ¿no? ¿Cuántas familias están allá adentro y cada una la vive de forma diferente? Es que de eso se trataba también un poco, como de esta parte social, ¿no? Viene de esta parte soviética, pues sí, de los conjuntos soviéticos también, pues de integrar a la comunidad, ¿no? De que la gente conviva en los espacios, exactamente, que conviva en los espacios, que se conozcan, ¿no? De hecho, por ejemplo, el CUPA hasta canchas, alberca, ¿no? Todo eso se pierde cuando, exacto, pero todo eso se pierde cuando se deja de pagar cuotas, cuando el gobierno se sale, ¿no? Ya de este mantenimiento, ahí es donde todo se viene para abajo. Porque también quería comentarles que encontré en una tesis de una chica que se llama Alejandra Pirrón Casillas, un dato muy interesante. Me pareció muy interesante que haya hecho este análisis porque pues yo nunca lo había visto de esta manera, ¿no? Nos quedamos con Mario Pani, nos quedamos con Juan Legarreta y con, ¿no? Con estos arquitectos que hicieron los multifamiliares, pero aquí hay un estudio donde dice que qué instituciones del gobierno y cuántos
edificios o desarrollos se hicieron de interés social. Entonces, ella dice que se lograron hacer, o por lo menos lo que ella encontró fueron 92 edificios. Exacto, 92 edificios con dinero público, ¿no? Con el de los trabajadores, pues, pero me refiero a este sistema de vivienda social, ¿no? Entonces, lo voy a decir rápido, igual lo podemos poner en una diapositiva en la edición, pero por ejemplo, así rapidísimo, por ejemplo, la dirección, es que aquí tengo, la Dirección General de Pensiones Civiles, que fue una de las primeras instituciones que se hizo y que a ellos se les encomendaron hacer las primeras obras o casas para obreros. Por ejemplo, hizo 29 desarrollos, ¿no? El DDF, el Departamento del Distrito Federal, 28 desarrollos. Que es el Instituto Mexicano, el IMSS, por ejemplo, 12 desarrollos. Me falta otro, que es no tengo aquí el dato, pero bueno, y entre otras, por ejemplo, Pemex, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Todo el FOBI, que era antes el Infonavit, pues hicieron otro 25% de estos edificios. Entonces, voy a poner la lista que tiene esta chica en su tesis para que vean qué edificios son, y si quieren ir a darse una vuelta, pues están obviamente invitados. Porque ella dice que algunos pues ya no existen, pero también otros que sí se logró visitar, pero ya están modificados o ya no existen, se cayeron, ¿no? Claro. Entonces, pero está bastante interesante. Yo no tenía el conocimiento de que tanta obra se hizo nada más en ese periodo, ¿sabes? En 50 años, 60 años. Es que yo trato de imaginarme la cantidad de gente que llegó a esta ciudad para que hayan requerido tantísima vivienda, que no era la especulación inmobiliaria que se está dando en estos días en la periferia de las ciudades y todo. O sea, esa era vivienda que se requería de verdad. ¿Cuántas familias llegaron? No, y se requiere todavía. O sea, vamos muy por abajo de todo lo que se requiere, ¿no? Sobre todo en la rama de vivienda social. O sea, siento que en la rama de vivienda social el país está en pañales. Es que después llegaron todos estos... de hecho, estamos viviendo un momento donde están cambiando las cosas otra vez. Pero antes de este gobierno, pues sabíamos todo lo que ha sucedido, ¿no? Casas Geo, o sea, todos estos, el gobierno dejó de construir y se le dieron concesiones a empresas privadas y hicieron estas casas que funcionan o no funcionan, ustedes ya lo decidirán, pero así sucedió durante muchos años, ¿no? Claro, sí. Y ahora viene una reinterpretación de a ver qué pasa, ¿no? Están cambiando las reglas, habrá que ver. Esto también puede ser un programa interesante de ver cómo está cambiando el Infonavit, porque las nuevas reglas creo que son muy distintas. Ya puedes, creo que hasta comprar un terreno con el dinero de Infonavit, ya es otra cosa, ¿no? Sí, se ha ido adaptando un poco, y claro, tenía que hacerlo en algún momento, ¿no? Pero sí, yo siento que en el momento en el que se le dio la responsabilidad a los privados de una obligación que tenía el gobierno, como que ahí tronó un poco, porque el privado siempre va a buscar recuperar la inversión al mínimo costo. En cambio, el gobierno, que tiene la obligación de preocuparse por el bienestar de los habitantes, pues algo tenía que invertirle a temas de espacios, de iluminación, de todo esto. Pero el privado va a decir, yo quiero recuperar mi dinero, y ahí nos vemos. Claro, ¿no? Claro. Sí, de hecho hay experimentos. El otro día estaba viendo un video de un arquitecto que trabajó en Monterrey, en el gobierno de Monterrey, y eso decía que de repente te piden ya que bajes tanto los costos que el privado dice, pues yo no le entro porque no me deja ninguna ganancia, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos realmente bajar un costo? Eso también es lo que hay que pensar. ¿Y a costa de quiénes? ¿No? Tenemos este ejemplo también del último Pritzker, no del último, hace ya un tiempo, de Alejandro Aravena, ¿no? Con esta vivienda social también, ¿no? Donde, pero entramos otra vez al mismo punto. ¿Hasta dónde es replicable también la vivienda social? Porque una cosa es que funcione en Chile, que funcione en otros lugares, y otra cosa es que funcione en México, en Monterrey, en Chihuahua, ¿sabes? Justo eso te iba a decir, porque Tlatelolco, sí, las imágenes de recién inaugurado son hermosísimas, ¿no? Y qué bonita maqueta y todo, pero la gente lo empieza a hacer suyo. Y ¿sabes qué? Esto ya no nos conviene aquí, vamos a cerrar por allá, vamos a hacer tal cosa, y empiezan a adecuarlo a las necesidades.
Entonces, ¿en dónde termina la labor de Pani y empieza la labor de los cientos de familias que llegan ahí? Creo que también ese proceso es muy bonito porque la comunidad se empieza a volver la arquitecta de sus espacios, ¿no? Sí. Sí, pero también habría que ver las condiciones y contextos del lugar, ¿no? O sea, no es lo mismo construirte un edificio de estos a lo mejor aquí que en Chiapas. Totalmente. O sea, también yo creo que ahí es donde también tenemos que pensar en el diseño, y el diseño cuesta. Entonces, si queremos replicar cosas, pues también hay cosas donde no podemos ahorrar Sí, dinero. sí, sí, sí. Y tristemente es lo que nos encontramos en comunidades súper alejadas. Yo tuve chance de trabajar en la zona de la Mixteca y te encuentras cuartitos de concreto con una ventana de este tamaño. La gente no duerme De concreto, ahí. claro. Sí, 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 sí. Y hace muchísimo calor y pues prefieren seguir en donde estaban. Pues sí, Sí. sí. Y te lo encuentras también en la Sierra Norte y hace un frío de la fregada y la gente tampoco quiere estar ahí adentro. Entonces, sí, definitivamente el diseño cuesta y creo que tenemos que motivar a los alumnos a que se metan también estos temas. Esto también es arquitectura y también nos compete. O sea, como arquitectos tenemos muchísima responsabilidad con la sociedad. Totalmente. Ya no podemos seguir pensando en, ay, yo quiero ser un arquitecto de las lomas. No. Sí, no. O sea, hay que aterrizarnos y para quién estamos trabajando, ¿no? Así es. Y sobre todo como un reto. Yo sí le veo muchísimo reto el trabajar con metros cuadrados mínimos, que la gente esté bien. Y creo que la pandemia nos dejó como un gusanito a todos los que nos encargamos de diseño, de decir cómo puedo hacer un espacio mínimo lo más confortable, ¿no? Creo que se queda un buen reto para los alumnos, se queda un buen reto para los que les enseñamos a los alumnos, el moverlos a ver la realidad del país, ¿no? De la sociedad en la que estamos y todo. Así es. Bueno, pues ya saben que estas pláticas son express. Espero no habernos revuelto tanto. Pero si quieren que profundicemos en algo, pues escríbanos y ya hacemos un tema en específico. Pero bueno, ahorita son pláticas rápidas y a lo mejor así se podría llamar pláticas rápidas, pláticas Sobre express todo. sobre todo y nada, no sé. Pero bueno, ojalá les haya gustado y nos vemos la próxima. Elisa Vera, arquitecta. Jorge Ramos, arquitecto también. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.